El título de esta prédica es Sin santidad nadie verá a Dios. Oremos para iniciar el estudio. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, a través de la misericordia, bajo la sangre del Cordero, rogamos que tú envíes revelación a nuestros corazones, Señor, y establezcas tu palabra en nosotros, transformándonos en la imagen de tu amado Hijo, y que hagas tú tu perfecta obra, Señor, que podamos vivir para ti y encontrarnos aquel día en los aires. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nuestro texto está en Zacarías 4:1, muy pertinente al título. Sin santidad nadie verá a Dios. Zacarías capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice así: Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Dios bendiga su palabra. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es nuestro tema central respecto del título, sin santidad nadie verá a Dios. Es decir, para poder ver al Señor requiere que seamos santos. No solo que vivamos o practiquemos santidad, sino que seamos santos. Y esto no se logra con ejército o con fuerza, sino con el Espíritu, no por organización, por religión o un sistema espiritual místico o filosófico, no por una serie de técnicas de control mental, de cambios conductuales, que todo eso se puede lograr por psicología, no de esa manera, no por fuerza o esfuerzo humano, nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, aunque se haga, digamos, se golpea a sí mismo, quiera sufrir, se someta a sufrimientos físicos, eso tampoco lo va a hacer, sino por gracia, mediante el Espíritu de Dios. Esa es la única forma de salvación aceptada en el cielo. Nadie podrá presentar, yo hice esto, yo logré esto, yo manejé de esta manera. No, todos somos salvos por gracia mediante el Espíritu Santo. Ahora, para aquellos que en el umbral de la muerte reciben al Señor, esto es evidente. Para aquellos que a causa de que sus vidas se apagan sin remedio y que quizá ya solamente es el preludio del inevitable final de la existencia física, esto es así, como el ladrón en la cruz, absoluta gracia, como el anciano que recibe al Señor en su lecho de muerte, como aquella persona que en una enfermedad terminal recibe el perdón de su alma. Y esta es una verdad llena de consuelo. Y cuando la realidad termina, la realidad de este mundo, ahí está el Señor para cumplir la promesa de vida eterna, ¿no? El ejemplo eh, claro es el ladrón en la cruz. Recibió gracia, recibió perdón y fue salvo. Sin embargo, para todos los que quedamos aquí, o sea, quienes no partimos, sino que somos confrontados por la realidad de este mundo bajo Satanás, se nos demanda una condición, si hemos de ver al Señor o no. ¿Por qué se dice este mundo bajo Satanás? Bueno, para quienes conocen la verdadera historia, no la que se cuenta, sino la verdadera historia,
Sabemos que los gobiernos de este mundo le pertenecen a Satanás. Satanás se lo dijo al Señor: los reinos de este mundo a mí me son entregados y a quien yo quiero las doy. ¿Ven? Entonces Dios delegó la autoridad a Satanás para que él escoja los gobernantes y los políticos, y Satanás lo hace de acuerdo a un plan. Eso quiere decir que el mundo entero, todo país, todo sistema, toda tribu, toda casta que tenga una jerarquía que gobierna políticamente o socialmente está bajo Satanás. Y entonces todo este sistema se levanta en contra del cristiano para evitar que él pueda llevar una vida en santidad. Entonces aplican todas sus armas: educación, ciencia, el, los medios de comunicación, todo lo que está a su alcance, para tratar de nublar el destino, de nublar la visión de que Dios quiere darle a sus hijos y en cuál es el plan que Dios quiere para cada uno, ¿no? Entonces, para los que quedamos y los que tenemos que luchar en este mundo, se demanda esa condición. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todo. Ahí ya tenemos bastantes problemas, porque no todos quieren estar en paz con nosotros, pero nosotros tenemos que estar en paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, por eso decimos: sin santidad, nadie verá al Señor. En primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Levítico 20:26, esto ya después del pacto de la ley: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, al estudiar de cerca la verdad de la palabra, vemos que ser santo es una cosa y vivir santidad en santidad es otra. Repito, ser santo es una cosa, vivir en santidad es otra. La primera es ser escogido. Es decir, por gracia, Dios nos escoge para llamarnos, para depositar en nosotros la fe de Jesucristo para arrepentimiento, y eso nos ha santificado. Ya nos separó del mundo. Nuestro destino está separado, no es el mismo destino del mundo, el cual terminará en el lago de fuego, sino que al ser escogidos, al ser llamados, al ser convertidos, somos santos en el sentido de estar separados del resto. Ahora, lo segundo, vivir en santidad, es tener la expresión de esa santidad. En otras palabras, ser escogido por Dios produce una conducta santa. Lo tercero es darnos cuenta de que una conducta santa no procede del esfuerzo humano, ni de su escogencia, ni siquiera de su propia voluntad. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Introduzco comentario. Al recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, tú eres santo, es decir, estás separado, tienes la cualidad en tu ser de la escogencia de Dios, y eso te hace santo en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo sucedió esta maravilla? Bueno, acá lo dice: los cuales, es decir, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Esto no se hereda, no es que porque mi papá fue cristiano, yo soy cristiano, que mi abuelo fue cristiano, entonces no se hereda. No son, los hijos de Dios no son engendrados por herencia sanguínea, por ser hijo de su papá y de su abuelo, etcétera, etcétera, ni de voluntad de carne. Es decir, no porque alguien te enseña a ser cristiano y te educa y te enseña los reglamentos de la santidad y te enseña cómo manejar tu conducta. No, no es voluntad de carne ni voluntad de varón. O sea, tampoco es porque tú decides: yo voy a aceptar a Jesús, yo voy a ser santo. No, sino
de Dios. Es decir, los hijos de Dios son de Dios. Son porque Dios quiere, y esa escogencia para recibir a Jesucristo viene de parte de Dios. Punto. Entonces, una conducta santa es el resultado de una relación de parentesco con Dios. Dicho en palabras simples, si eres hijo del santo Dios, eres un hijo santo. Tienes una conducta santa porque tu Padre que te engendró es santo y llevas su naturaleza. La relación viviente con Dios produce la santidad en la conducta. Es decir, cuando la vida del Señor Jesucristo, la vida de Dios, viene a ti y ya se hace el intercambio, ese famoso intercambio. No, Jesús se hizo pecado para que tú seas hecho justicia de Dios en él. Esa es una relación viviente y eso produce santidad en la conducta. Eso es lo que tiene que ser. Esa es la manera. Así está escrito, así tiene que suceder. Ahora, hablamos de relación. Nos relacionamos con Dios por la fe, mediante la cancelación del precio pagado en la cruz. No tenemos deuda de pecado. Y aquí viene el tema importante. Si tú te percibes como un pecador, tú no estás creyendo en la obra de Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos la capacidad de pecar. Yo no sé por qué hay tantos teólogos peleando por demostrar nuestra capacidad de pecar y que siempre podemos pecar. Eso está establecido desde el huerto del Edén. Cuando dos seres santos, una mujer perfectamente santa y perfectamente espiritual, decide por razonamiento pecar con la serpiente. Y luego tenemos este Hijo de Dios, con toda la autoridad y el poder de su Padre en su boca y en su corazón, decidiendo pecar juntamente con su esposa. Eva fue engañada, Adán no. Adán quiso voluntariamente pecar. ¿Y cómo estaba Adán? ¿En qué condición estaba? En una condición de santidad, espiritualidad y relación perfecta con Dios. Entonces sí, todo creyente limpiado por la sangre sigue teniendo esa capacidad. Claro que la tenemos. Pero no tenemos deuda de pecado. Por lo tanto, somos hechos justicia de Dios en Cristo. Ya no eres un pecador. Si tú te percibes a ti mismo como pecador, es porque estás percibiendo la capacidad de tus fuerzas. Estás apoyándote en lo que tú puedes hacer. Y como lo que puedes hacer es pecar, porque la posibilidad está ahí, entonces te percibes como pecador. Tú no estás mirando, no estamos mirando la obra de Jesucristo. Pero si entendemos que no tenemos deuda de pecado y somos hechos justicia de Dios en Cristo, la fe es la que nos relaciona con Dios. Esa fe en que el precio del pecado ha sido cancelado, ya no hay deuda, eso me relaciona con Dios. No la santidad, no una conducta santa. Una conducta santa no me relaciona con Dios. No nos relaciona con Dios la conducta santa, tengamos claro. Nos relaciona la fe de Jesucristo en nosotros. Quienes creen o predican que mediante la santidad nos relacionamos con Dios, quienes quieren relacionarse con Dios mediante una conducta santa, están engañados, siguen el camino de Caín, lo que yo puedo hacer. Han caído en el engaño de Eva por razonamiento. Razonan las escrituras y obviamente de allí solamente, cuando uno razona las escrituras, solamente puede derivarse una lista de deberes, una lista de cosas por hacer y cosas que no hacer. Ese razonamiento es el engaño de Eva. Y practican la doctrina de Balaam. No, todo aquel que ha recibido a Cristo, todo aquel que está en una iglesia, todos somos hermanos. Bueno, eso no es así. Y normalmente rigen su vida por los parámetros denominacionales
de la salvación por obras. Yo fui a la iglesia, yo hice tal cosa, yo haré, yo ayuné, yo hice esto, yo hice aquello. Entonces yo tengo que ser salvo. A esas personas la realidad les golpea muy duro, porque cuando quieren relacionarse con Dios en base a sus méritos, son rechazados. En las realidades infalibles del Dios viviente, esto es, miren, hablamos de realidades. ¿Qué cosa es una realidad? Es lo que está pasando en la tierra. Es objetivo, lo podemos ver, lo podemos tocar. Pero hay realidades infalibles del Dios viviente. Cuando la verdad, es decir, lo que es en Dios, en el Espíritu, se establece físicamente en el corazón del creyente. Estas verdades se edifican una sobre la otra sin excluirse, sino que mutuamente se afirman una a la otra. Me explico. Justificación, ser justificado, se establece sobre la base del perdón. Santificación, sobre la justificación, se edifica. Y sobre ella, sobre la santificación, el bautismo del Espíritu Santo, el cambio de naturaleza. Sobre este cambio, la fe predestinada es ungida por la fe de Jesucristo, edificando sobre ella la virtud, sobre la virtud la ciencia, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, y Dios corona todas estas virtudes con amor ágape, el amor perfecto, incondicional, que solamente Dios puede poner y ningún hombre producir. Entonces, vamos a ver que la realidad infalible de Dios es una edificación de su palabra, concretamente en la vida de cada creyente. Santidad está en la base genética de nuestro ser como un componente intrínseco de la especie divina. Es decir, estoy hablando de aquellos que le recibieron y son hijos de Dios, son la especie de Dios, ¿no? La raza de la fe de Jesucristo, los llamados y predestinados antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos para Dios por medio de Jesucristo. Y esto mediante la absoluta prerrogativa de la voluntad de Dios y no la de ningún hombre. Es decir, cuando uno es llamado para ser hijo de Dios, es por voluntad de Dios, ni siquiera por la voluntad de la persona que es llamada. ¿Dónde se origina esto? Es porque Dios te conocía antes de ser Dios. Es decir, antes de que el cielo exista, antes de que ángeles puedan adorar, porque Dios significa objeto de adoración. Antes de que algo adore a Dios, Dios te conocía y te amaba. El preconocimiento divino produjo un llamamiento. En un momento de tu vida, tú supiste que necesitabas de Dios. Él te llamó. El llamamiento produjo fe predestinada. Es decir, no la fe del secreto que yo creo que puede pasar tal cosa y pasa. Ese es el tema mecánico. No, hay una fe predestinada para creer la palabra de la hora, para creer el mensaje de la hora, para creer en la forma en la que Dios está obrando en el tiempo presente. La fe predestinada recibió el don del arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que viene de lo alto. Y el arrepentimiento produce perdón. Aquí viene lo importante. Perdón es definitivamente un cambio en el deseo del corazón. Ya no deseas pecar, porque Dios te perdonó. Dios cambió tu corazón. Dios cambió el deseo íntimo del corazón. No desear pecar produce justificación. Y justificación, con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, produce santificación. Y eso por la sangre, por el perdón, porque la sangre te quitó el pecado y produce justificación. Y ese Espíritu de Dios produce, la sangre llama al Espíritu de resurrección sobre ese corazón que recibe el nuevo nacimiento. Todo esto es una sucesión y todo esto es simplemente una obra de Dios en el predestinado.
Y eso tiene que volverse de ser una verdad espiritual a pasar a ser una realidad física presente en nuestro mundo, y todo por la obra del Señor cuando ponemos fe en la obra completa de Jesucristo. Entonces, santificación es el producto de ser perdonado. Repito, santificación es el producto de ser perdonado. No es el producto del esfuerzo personal. Yo dejo de hacer esto, yo dejo de fumar, yo dejo de aquello, yo voy a ayunar para controlar mi carácter. No. Santificación es el producto de ser perdonado. En el mensaje Todas las Cosas, en el párrafo 48, dice el profeta: hay otra cosa de lo que me gustaría hablar aquí con respecto a nuestro perdón. Aquí viene la doctrina correcta del perdón. Y es que después de recibir perdón, recibimos pureza con ese perdón. Ahora, si usted simplemente está actuando como que tiene perdón, usted no tiene pureza. Ahora usted dirá, hermano, ¿puede usted probar eso? Anote esto, Hebreos capítulo 9, desde el versículo 11 al 15. El adorador, una vez purgado, ya no tiene más conciencia de pecado. Esta palabra purgado debiera ser separado, lo cual significa santificado, ¿no? El adorador, una vez purgado, es decir, ha sido perdonado, se le ha quitado el deseo de pecar y se le ha puesto pureza en el corazón. El adorador, una vez purgado, ya no tiene más conciencia de pecado. Si usted realmente ha sido perdonado, la culpa misma, el deseo mismo lo ha dejado. Se ha ido de usted. La pureza va junto con el perdón genuino. Miren cómo el perdón, esto es mi comentario, involucra los dos espectros y los dos extremos del pecado. Uno es la culpa por el pecado y el deseo de pecado. Cuando uno es perdonado, tanto la culpa de haber pecado como el deseo de pecar se han ido. Así lo dice, se ha ido de usted. La pureza va junto con el perdón genuino. Sigo leyendo. Así que si reclamamos el perdón, pero todavía no somos puros, ¿cómo podemos reclamar el perdón cuando el perdón produce pureza? ¿Entienden lo que quiero decir? Lo limpia. ¿Lo limpia de qué? Lo limpia usted de toda conexión de las obras tradicionales, formales y muertas. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la religión produce culpa. El único producto espiritual que puede producir la religión, no interesa si es romana, protestante, la que sea, solamente puede producir culpa. La culpa está ligada a las formas tradicionales. Tienes que venir y confesarte, comerte la hostia. No, tienes que venir y hacer ayuno y vigilias y tomar la Santa Cena de cierta manera, etcétera, etcétera. Eso está afuera en la carne. ¿Ven? Entonces, para quitar la culpa de las tradiciones muertas que produce la religión, nos limpia. ¿Ven? Acá dice, nos limpia de las tradiciones muertas. ¿Cómo puede usted aún permanecer en tradiciones muertas cuando está limpio de eso? Ahora lean eso en Hebreos 9:14, vean si es correcto. Nos limpia de la inmundicia de las obras formales y muertas, cuando hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, porque es el poder santificador que acompaña el perdón y somos limpios de todas nuestras obras muertas. ¿Qué está diciendo, hermano? Que el pecado produce la culpa, el pecado produce una conducta impura. Y el medio para ligar el acto del pecado, o sea, la conducta impura, con la culpa, es una idea religiosa. Esa idea religiosa, esa idea de Caín, esa idea de Balaam, esa idea de Jezabel, esas ideas de cómo manejar la religión, qué puedo hacer yo
para salvarme, para ser limpio. Eso es la misma obra que perpetúa el pecado en el corazón del hombre. ¿Qué lo limpia? El perdón. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros deseos de obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven? La palabra mal traducida por conciencia en realidad es deseo. ¿Y por qué está mal traducida? Bueno, hermano, estamos hablando de la sangre de Cristo. La sangre de los toros, de los machos cabríos, de las ovejas y de las palomas en el Antiguo Testamento producía una conciencia limpia. La sangre de animales produjo grandes milagros, como abrir el mar, detener el sol. La sangre de animales produjo en David un corazón limpio y un espíritu recto dentro de él. Y no había nacido nuevo. Entonces ya tiene que ser algo nuevo, porque la Biblia dice que el nuevo pacto está basado sobre mejores promesas. Entonces la sangre de Jesucristo no puede solamente darnos una conciencia limpia. Ahí los traductores fallaron, bueno, sabemos que son romanos. La traducción correcta, según las palabras del griego, es limpiará vuestros deseos de obras de muerte. De esas obras que nos conducen a la muerte, de esas obras que expresan la muerte para servir al Dios vivo. Entonces tenemos que volver a los fundamentos de la gracia para vivir. Santidad es el producto de ser perdonado y de ser hecho hijo de Dios. Nos relacionamos con Dios por la fe. Y esta fe no es de nosotros, es don de Dios, es la fe de Jesucristo mismo, que es la misma que es fe del Creador. Es decir, hermano, santidad no es esfuerzo humano, no es un cambio conductual por esfuerzo, por un esfuerzo psicológico, por una toma de conciencia, por concientizarnos, por manejar nuestra mente, razonar y concluir, claro, que efectivamente tenemos que vivir para el Señor. No, 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 no. Santidad es el producto de ser perdonado y de ser hecho hijo de Dios. Si alguien dijera en la congregación, yo no tengo esto, yo no vivo santamente, bueno, eso simplemente significa que no has recibido el perdón, que te estás relacionando con Dios mediante lo que puedes hacer y no simplemente por recibir lo que Jesucristo hizo por ti. Cuando una persona quiere relacionarse con Dios por medio de lo que puede hacer, deje de fumar, deje de tomar, me dejé el cabello largo, me dejé la falda trapeador y los hombres, me borré los tatuajes, me saqué los piercing y lo que quieran. Cuando tratan de relacionarse con Dios por medio de lo que pueden hacer, siguen en sus pecados, porque ese tratar de hacer obras perpetúa la culpa perpetúa la práctica del pecado, porque para eso está diseñada, ese es el diseño del mal. En cambio, para poder vivir una vida santa, uno tiene que pedir perdón, recibir perdón y dejar que al ser hechos, convertidos en hijos de Dios, la santidad simplemente se exprese. Si yo veo que hay pecado en mi vida, no tengo que hacer más esfuerzo, tengo que correr a la cruz, a donde se origina todo, a buscar mi verdadero perdón. Mucha gente camina en la idea de que está perdonada, pero mientras siga pecando y mientras siga teniendo mal carácter y mientras siga teniendo esas cosas, es porque no ha recibido el perdón. No se trata de esfuerzo, no se trata de que la persona sea mala, pero sí se trata de que hay una información errónea por la cual él pretende acercarse a Dios bajo una práctica de las obras de la ley, porque simplemente arrepentirse y recibir el perdón de Dios produce de manera automática, natural y sin esfuerzo la santidad. Sigamos leyendo.
No nos relacionamos con Dios por la conducta. Esa es la más grande trampa del cristianismo. No nos relacionamos con Dios por medio de la santidad. Ojo con esto. Inmediatamente los predicadores de salvación por obra dicen, pero sin santidad nadie verá a Dios. Sí, es cierto, pero no nos relacionamos con Dios por medio de la santidad. Santidad es el efecto de tener relación con Dios. A ver si comprendemos esto. Desechemos las ideas teológicas. Santidad es el efecto de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Somos santos porque estamos perdonados. Eso es lo primero. Somos santos porque la predestinación ha tomado su lugar en lo presente. La santidad es herencia legítima de los hijos de Dios. Santidad es la característica de la especie divina, como lo es volar, la característica de las águilas. Águila que no vuela, no come. Sin santidad, nadie verá a Dios. Si imagínese un águila que no quiere volar, no va a poder cazar, no va a poder comer. Obviamente ningún águila va a decidir semejante cosa, pero supongamos que, no, hoy día no quiero volar, hoy día no comes. ¿Por qué? Porque volar es parte de su naturaleza. Por eso se dice, sin santidad nadie verá a Dios, pero no santidad como un requisito que yo debo presentar, sino santidad como el efecto de que soy hijo de Dios, y si soy hijo de Dios, obviamente soy santo, y ya que Dios es santo, puedo verlo. Bien, ¿acaso el águila no vuela? ¿Acaso la descendencia del santo Dios puede dejar de ser santa? No se puede. Santidad es un efecto, santidad es un fruto, santidad es una consecuencia de ser perdonado, de ser hijo de Dios. La santidad es la conducta normal como efecto cuya causa es la salvación y el perdón de Dios. Santidad es el producto, el fruto del perdón divino. Si hemos sido salvados, somos santos y vemos a Dios quien nos salvó. Así es. Eso es todo, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios porque el que no es santo no es hijo de Dios y punto. Entonces, hermano, el punto central de nuestro estudio para terminar es que somos santos mediante la relación con Dios, mediante esa relación de padre a hijo. Para ser hijo de Dios tenemos que ser perdonados. Somos perdonados por la voluntad de Dios y la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Y ese perdón quita el deseo de pecar del corazón. Cuando una persona se analiza y puede encontrar que aún quiere pecar, o que aún tiene pecado, o que aún tiene incredulidad, lo que necesita no es volcarse a una serie de reglamentos y de esfuerzos y de sacrificios y de obras religiosas. Lo que tiene que hacer una persona que encuentra en su vida todavía el deseo de pecar es simplemente volverse a Dios para pedir perdón. El perdón quitará la culpa y quitará el deseo de pecar. El perdón le dará pureza. El perdón lo relaciona con Dios como un padre a un hijo. Y dice la Biblia que somos predestinados para ser adoptados hijos de Dios por Jesucristo. Es imposible que haya fracaso en esa ecuación. Eso funciona cuando simplemente dejamos que Dios sea Dios y nos quedamos quietos en su presencia, nos quedamos quietos en oración, agradeciendo al Padre para que Él haga su obra, cambie el corazón, establezca el perdón y como efecto la pureza. Y el efecto de la pureza de deseos es simplemente una vida en santidad, por efecto, por fruto, por consecuencia. Y todo aquel que tenga esa consecuencia verá a Dios en consecuencia. Y ese es el final del tema de la santidad y su diseño.